Buenos días. Quería dar en primer lugar las gracias a la Fundación por organizar este tipo de debates. En concreto, como sabéis, lo que nos toca ahora es discutir sobre el impuesto de sucesiones. Así que, como el papel del moderador debe ser la invisibilidad, en mi opinión, voy a presentaros a nuestros dos ponentes y voy a dejar que hablen ellos, que son los expertos. A mi izquierda empezará hablando el profesor Rafael Sanz, que es profesor en la Universidad Nacional de Educación a Distancia, y a mi derecha hablará a continuación Juan Carlos Valverde, que es el presidente de Stop Impuesto de Sucesiones y de la Federación Nacional que también propone la abolición de este impuesto. Así que, ya tenéis alguna pista de por dónde va a ir cada uno, ¿verdad? Bien, pues muchas gracias. Gracias por estar aquí. Rafa, todo tuyo. Vale, muchas gracias, Luis. Muchas gracias a todas las personas presentes. Muchas gracias a la Fundación, por supuesto, por la invitación. Vamos al lío. Yo la verdad es que me veo un poco más en plan entrevista, pero yo que soy capaz de hablar 15 minutos más o menos, ¿no? Tampoco quiero aburrir aquí al personal. Del impuesto de sucesiones. Bueno, vamos a ver. ¿Por qué existe el impuesto de sucesiones? El impuesto de sucesiones es un impuesto muy, muy antiguo. De hecho, ya los romanos tenían una cosa parecida, como casi todo en derecho. Cualquier cosa en derecho, los romanos tenían algo parecido en la que luego nos hemos ido inspirando. Pero claro, que es antiguo no significa que está anticuado necesariamente, porque el impuesto se ha ido adaptando a los tiempos. Nuestro impuesto actual, que es una ley de 1987, se inspira en principios sobre cómo deben ser los sistemas tributarios que se van generando en Europa, pues más o menos después de la Segunda Guerra Mundial. Aquí, pues como la Segunda Guerra Mundial nos coge en otro proceso distinto, pues hasta que no acaba la historia franquista y llega la transición, no empezamos a implementar estos principios. Entonces, estos principios son comunes a Europa, están en la Constitución española, en el artículo 31, y son en los que se inspira el legislador en 1987 para crear el impuesto de sucesiones. Bien, el impuesto de sucesiones, todo el mundo sabe lo que es un impuesto por el que tributan tanto las donaciones como las herencias, y básicamente lo que hacía muy resumido, cada heredero o heredera tributa por su parte de la herencia. Entonces lo que hay que hacer es calcular el valor de la herencia, aplicar una tarifa que es progresiva y luego se aplican unos coeficientes multiplicadores que dependen del grado de parentesco y del patrimonio preexistente del heredero o heredera. ¿Cuál es la idea aquí? La idea es doble. Si quien hereda ya tenía mucho patrimonio de antes, tiene que pagar más, porque se entiende que una de las funciones del impuesto es redistributiva. Esto ya se decía en el siglo XVIII. Los liberales ingleses, por ejemplo, consideraban que era un poco injusto que la nobleza, que es la que tiene el poder económico en su momento, simplemente fueran transmitiendo ese poder, tanto económico como consiguientemente político, a través de la herencia, y consideraban que había que minimizar eso. Y luego al mismo tiempo se tiene en cuenta el parentesco. Si eres un pariente cercano, vas a pagar menos que si eres un pariente lejano, un extraño, etcétera, etcétera. La doble característica del impuesto es que, hay que usar términos técnicos, pero se entienden fácilmente, es un impuesto personal, es decir, se grava toda la herencia de la persona a la vez, se suma todo lo que hereda esa persona y es lo que tributa, y por otra parte es un impuesto subjetivo, tiene en cuenta, como hemos visto, características personales del contribuyente. Bien, así se crea el impuesto en 1987 y luego hay un momento en el que cambia radicalmente porque el impuesto se cede a las comunidades autónomas. Y esto da lugar a problemas como luego iremos viendo. Entonces, poco a poco las comunidades autónomas han ido compitiendo entre ellas por bajar el impuesto más que las vecinos. Y ahora mismo digamos que tenemos dos grandes grupos de comunidades autónomas en relación a los parientes directos, porque los parientes indirectos, primos, sobrinos, lejanos, etcétera, etcétera, tributan más o menos igual en todas las comunidades autónomas. Las que prácticamente suprimen el impuesto por completo, pues a lo mejor porque tienen una exención altísima o porque tienen una bonificación del 99%, que pues, evidentemente eso es como hacerlo desaparecer, mantienen una pequeña obligación de pago a efectos sobre todo de control, ¿no? De saber que ha habido una herencia y que se tributa por ella.
Y luego las que establecen un mínimo exento, como aquí en Castilla y León, que si no me equivoco es ahora mismo de 400.000 euros, es decir, una herencia entre familiares directos que no sobrepase los 4.000 euros desde el 1 de enero de 2018, no tributa. Bien, 400.000 euros, creo, ¿no? Eso por persona, claro. Todo esto es por persona, porque al final, claro, la herencia se divide entre las personas que sean de acuerdo con las reglas de derecho civil y ya por personas. Ha ido subiendo bastante en los últimos años. Creo que antes era 175.000, pero hablo de memoria porque me sé más la normativa. Yo soy de Sevilla, entonces me sé más la andaluza. Pero creo que eran 175.000, luego 250.000, 300.000 y 400.000 desde el 1 de enero de 2018. Esto me lo sé porque me lo he mirado ayer, no porque me lo sepa todas las normativas de memoria, evidentemente. Bien, esto es un poco el impuesto. Vemos que es un impuesto con mucha historia, pero que al mismo tiempo ha ido evolucionando y se ha ido adaptando. Esto no significa que no se tenga que seguir adaptando. Evidentemente tiene fallos, y en esto creo que estamos de acuerdo los dos ponentes de la mesa. Tiene fallos y desde mi punto de vista hay que arreglar esos fallos. Además ya se han estudiado muchísimo cuáles son esos fallos, más o menos hay propuestas sobre cómo se deberían arreglar, pero claro, no se pone a ello nadie. Bien, ¿cuál es la pertinencia de este impuesto? Es decir, ¿por qué entiendo que debe existir? Pues esto se explica en dos tiempos. En primer lugar, ¿por qué hacen falta impuestos? Hacen falta impuestos porque hemos decidido colectivamente, y eso está en la Constitución, que hay una serie de necesidades humanas que vamos a cubrir entre todos y todas. Pues no sé, educación es pública, la pagamos entre todo el mundo, infraestructuras, sanidad, entonces queremos que cualquier persona, se la pueda pagar o no, tenga asistencia sanitaria, no como por ejemplo en Estados Unidos, ¿no? Aquí Breaking Bad no tendría lugar porque el señor pues tendría sanidad pública. Dicho esto, es decir, los impuestos son relevantes, ¿por qué en concreto el impuesto de sucesiones? Pues por varios motivos. Vamos a ver, fundamentalmente. Hay un impuesto sobre la herencia y sobre las donaciones, porque la herencia implica que gano dinero. Entonces, siempre que se gana dinero, por una vía o por otra, se tributa. Desde este punto de vista, el derecho tributario, los impuestos son un sistema. Intentan articularse de manera más o menos coherente, con todos sus fallos, porque como toda obra humana, pues evidentemente hay muchos fallos, de modo que no haya diferencias de trato. Si yo cobro un sueldo, tributo por IRPF. Pues del mismo modo, si yo tengo un dinero por herencia o donación, tributo por impuestos de sucesiones y donaciones. Si yo compro una casa, tengo que pagar por esa compra IVA si es de primera mano o transmisiones patrimoniales si es de segunda mano. Pues del mismo modo, si yo heredo una casa, tengo que pagar un impuesto, que en este caso es el impuesto de sucesiones y donaciones. Entonces, como yo estoy ganando dinero en el fondo a cambio de nada, no me estoy esforzando por heredar, salvo casos que ya van por derecho penal, pues entonces pago parte de ese dinero y va a financiar los gastos públicos. Bien, en segundo lugar, con este impuesto conseguimos, o la intención de este impuesto es redistribuir la renta. Hay que tener en cuenta aquí cómo se distribuye la riqueza en España. El 10% más rico tiene el 50% de la riqueza, mientras que el 50% más pobre tiene el 6,6% de la riqueza. Entonces, la tendencia en las comunidades autónomas donde todavía existe el impuesto es a que haya un impuesto con un mínimo exento relativamente alto, aquí son 400.000 euros por persona que herede, entonces de modo que las herencias de padres a hijos o de madres a hijas, o cualquier combinación entre estas dos palabras, no pagan o pagan muy poco. Tengo aquí, por ejemplo, datos de Andalucía. En Andalucía, cuando el mínimo exento era de 175.000 euros, solo pagaba un 7,5% de quien heredaba algo. Bien, entonces, si conseguimos combinar este mínimo exento alto con que los ricos sí paguen, que luego, claro, ahí también tenemos muchos problemas, pero los tenemos en todos los impuestos, ¿no? Que muchas veces los ricos no pagan lo que deberían. Conseguimos que exista este efecto redistributivo. Hay casos en los que los ricos sí pagan. Por ejemplo, en Galicia, cuando murió Rosalía Mera, que es la exmujer de Amancio Ortega, los hijos ingresaron en la Hacienda gallega más de 100 millones de euros. De hecho, la recaudación ese año subió un 40% respecto a lo que venía siendo normal.
En Madrid sabéis que se dice siempre que el impuesto de sucesiones no existe entre familiares directos, pero sí para los sobrinos. Cuando murió Isidoro Álvarez, que era el dueño del Corte Inglés, parte lo heredó su sobrino, tengo que apuntar el nombre porque no me lo sé de memoria, Dimas Jimeno, heredó una parte y tuvo que ingresar 40 millones de euros en la hacienda madrileña. Entonces se trata de gravar esta alta concentración de la riqueza mediante un diseño adecuado del impuesto. Evidentemente, pues eso, los ricos pues, tienen formas de no pagar, pero también tienen formas de no pagar el IRPF y no por eso quitamos el IRPF, sino que intentamos reformarlo para mejorarlo. Bien, diferencias con la plusvalía, ¿no? Era otro punto. Una cosa que pasa mucho es que, claro, bueno, el impuesto de plusvalía, que se llama así, pero el nombre es mucho más largo, es el impuesto sobre el incremento de valor de terrenos de naturaleza urbana, ni siquiera las siglas son pronunciables, es un impuesto que se paga por la transmisión de una vivienda. Realmente se paga por el incremento de valor que ha experimentado el suelo, no la vivienda, sino el suelo. Eso es una cosa que se calcula de manera indirecta y, como todo tributo que grava un incremento de valor, se paga cuando se transmite el bien. Igual que en el IRPF se paga por la plusvalía de una casa cuando se vende la casa, si hay plusvalía. Bien, por el incremento, como digo, acumulado. Por tanto, si se vende una vivienda, se tributa en plusvalía por el suelo. Y entonces, ¿quién paga es el vendedor? Si se transmite por herencia, como el transmitente no puede pagar por motivos evidentes, es quien hereda quien tiene que pagar ese impuesto. Entonces, en caso de herencia, como vemos, hay dos impuestos distintos, que a veces además se pueden confundir. Por una parte, el impuesto de sucesiones y donaciones, y por otra parte, el impuesto de plusvalía municipal. Y claro, si ya entender a la agencia tributaria es complicado, nuevamente cuando se nos muere un familiar querido, pues no estamos en nuestro mejor momento, nos cuesta más todavía. Además, el plazo es el mismo, son 6 meses desde el fallecimiento, pero, por ejemplo, la administración ante quien se paga es distinta. El impuesto de sucesiones y donaciones lo gestiona la comunidad autónoma, mientras que el impuesto de plusvalía lo gestiona el ayuntamiento. Bien, hay más diferencias entre los impuestos. El impuesto de sucesiones y donaciones tiene en cuenta, como dije antes, grava toda la herencia conjuntamente, es progresivo y tiene en cuenta las circunstancias personales del heredero. El impuesto de plusvalía no, el impuesto de plusvalía es un impuesto mucho más sencillo, simplemente calcula de una manera totalmente estimatoria cuánto se ha incrementado el valor del suelo. Tan estimatoria es que, como sabéis, el Tribunal Constitucional declaró en 2017 que era inconstitucional esa forma de calcular el incremento de valor, porque básicamente lo que hacía era calcular una fórmula que presumía que siempre se había incrementado el valor del suelo. Y dijo el Constitucional que eso no puede ser, porque si te piden un impuesto de plusvalía cuando el suelo ha bajado de precio, pues evidentemente eso va contra la Constitución porque no están gravando una manifestación de capacidad económica. Has perdido. Y encima, esto además fue más escandaloso todavía que esto con las daciones en pago. Había gente que se quedaba sin su casa porque daba la casa para cancelar el préstamo hipotecario con el banco y encima luego llegaba al ayuntamiento y le pedía que pagara el impuesto de plusvalía. Y era como, perdón, ¿qué capacidad económica tengo? Ahí además se arregló, bueno, al principio se dijo que tenía que pagar al banco, luego directamente se declaró exenta y ya está. Exenta no se paga, simplemente. El Constitucional dijo en el 2017 que esto era inconstitucional, el Supremo dijo en 2018 que es inconstitucional solamente cuando no hay un incremento de valor y que es el contribuyente, quien hereda en este caso, quien tiene que demostrar que no ha habido un incremento de valor. Es complicado, claro, porque si lo vendes es fácil, porque tienes la escritura de venta, pues ya eso es un indicio, por cuánto lo compré, por cuánto lo vendo. En el caso de la donación es un poco más complicado, pero bueno, podríamos partir del valor que se le dé a efectos del impuesto de sucesiones y donaciones y ver si hay o no un incremento de valor. Toda la carga que se ha puesto contra el impuesto de sucesiones y donaciones, yo realmente la pondría contra el impuesto de plusvalía, que es un impuesto que me parece muchísimo más injusto. Presume que hay un incremento de valor, aunque no lo haya, grava. No es tan progresivo como el impuesto de sucesiones, lo paga todo el mundo porque no te lo perdonan de ninguna forma. Bueno, aquí en León concretamente hay un 50% de bonificación si eras el cónyuge o los hijos y había convivencia. Entonces
sí es verdad que pagas menos. Pero bueno, es una cosa bastante excepcional que yo creo que no existe en muchos otros municipios, no existe. ¿Cómo voy de tiempo? Bien, pues entonces vamos a intentar... 5.50. Entonces voy mucho más tranquilo. Bien, ¿qué pasaría si quitáramos este impuesto? Yo entiendo perfectamente que haya habido este rechazo al impuesto por muchos motivos, ¿no? Uno, esto ha pasado con la crisis. Claro, durante la crisis que hemos sentido que el Estado no se ocupa de nosotros. Entonces, si el Estado no se ocupa de nosotros, es razonable considerar que... ¿por qué me voy a ocupar yo del Estado? Entonces, entiendo una tendencia, digamos, a que yo me busco la vida, pero entonces Estado, déjame tranquilo. Claro, yo creo que eso es un error, que lo que debemos intentar precisamente, más aún en momentos de crisis, teniendo en cuenta que los impuestos, como decía al principio, sirven para que nadie se quede atrás, potenciar esa redistribución a través de los impuestos. También entiendo ese rechazo porque, bueno, todos pagamos impuestos, pero pagamos impuestos porque los pagan las demás personas. Entonces, si empezamos a apreciar que hay diferencias, evidentemente nos sentimos un poco los tontos que están pagando. ¿Dónde están estas diferencias en el impuesto de sucesiones? Pues un caso evidente es entre comunidades autónomas. Cuando se critica el impuesto, una cosa que se dice es que en Canarias, ya no, porque ahora en España, en Andalucía, perdón, tampoco se paga nada, pero bueno, antes se decía, es que en Andalucía se paga 1000 veces más que en Canarias y 100 veces más que en Madrid. Sí, efectivamente. Hay que igualar el impuesto, pero no necesariamente haciendo que desaparezca, sino estableciendo unos criterios que nos parezcan razonables, probablemente a mitad de camino. También, bueno, pasa que a veces los ricos no pagan. Hemos visto que hay casos en los que sí pagan, hay casos en los que no. Pero claro, también los ricos se aprovechan de estas diferencias entre comunidades autónomas. La duquesa de Alba, que era hija predilecta de Andalucía, cuando falleció descubrimos que era residente en Madrid. Y gracias a eso sus herederos prácticamente no pagaron nada. ¿Qué pasaría también si lo eliminamos? Bueno, voy a decir una cosa que no pasaría y una cosa que sí pasaría. No pasaría que habría menos renuncias a herencias. Esto lo podemos comprobar porque, bueno, poco a poco se ha ido suprimiendo el impuesto en varias comunidades autónomas y las herencias no han bajado. Las renuncias a herencias no han bajado. La gente ha seguido renunciando en una línea ascendente. ¿Por qué? Porque la gente renuncia, y esto lo dicen los notarios, la Dirección General de los Registros del Notariado, la dirección de los notarios, que son quienes registran las herencias, porque muchas herencias tienen más deudas que bienes. Entonces, evidentemente, se hereda todo y si se hacen las cuentas y no sale a cuenta, valga la redundancia, pues evidentemente lo lógico es renunciar. También cabe, por cierto, aceptar una herencia a beneficio de inventario. Eso significa que si hay más deudas que bienes, yo no respondo de esas deudas con mis bienes propios, sino que está como separado. ¿Me explico, no? O sea, yo tengo está la herencia aparte y mi patrimonio que no se mezcla con eso. Es una cosa interesante de hacer si consideramos que puede haber más deudas que bienes, pero no estamos 100% seguros. Entonces, ¿qué es lo que no pasaría si eliminamos el impuesto? Que la gente deje de renunciar a su herencia, porque no lo hace por eso, sino que lo hace por otros motivos. ¿Qué sí pasaría? Bueno, pues evidentemente tendríamos una pérdida de recursos. Bueno, pues tenemos, por ejemplo, en Andalucía ya prácticamente no existe el impuesto. Hasta hace poco dijeron, si heredas de tu padre o de tu madre menos de 1 millón de euros, no tributas. A partir del 1 millón de euros se tributan. Ahora han dicho que a partir del 1 millón de euros hay un 99% de rebaja, con lo cual tampoco tributas en la práctica. Esos son unos 40 millones de euros menos que le estamos perdonando, entre comillas, a gente que, bueno, recibía herencias cuantiosas. ¿Esto qué puede implicar? Pues los que estamos a favor del impuesto consideramos que eso implica menos recursos para el Estado y, por tanto, pues una reducción en los servicios que presta el Estado. ¿Esto es así? Bueno, en el anteproyecto de presupuestos que ya ha presentado la Junta de Andalucía hay algunas cosas, algunos pequeños recortes que se podrían perfectamente cubrir con esos 40 millones de euros que dejamos de ingresar. Por ejemplo, dice que no se van a cubrir las bajas
salvo casos excepcionales en el sector público. Artículo 13 del anteproyecto de ley de presupuestos. Pues yo hubiera preferido que gente que hereda más de 1 millón de euros siga pagando y que a cambio sí se cubran esas sustituciones. Y por último, si lo eliminamos, perfecto, si lo eliminamos también estaremos creando, entiendo, diferencias de trato. ¿Entre quiénes? No ya entre comunidades autónomas donde se tributa por una herencia y donde no se tributa por una herencia, sino entre quien cobra un sueldo y tributa por IRPF y cobra una herencia y no paga nada por ello. Entre quien compra una casa y tributa en IVA o en transmisiones patrimoniales generosas y quien hereda una casa y no paga nada por ella. Yo entiendo que eso desde un punto de vista de igualdad de oportunidades es negativo, porque se está gravando más a gente que está esforzándose por obtener un determinado ingreso que a gente que está obteniendo ese ingreso sin ese esfuerzo. Y yo por aquí, ya como además se me acaba el tiempo, termino, muchas gracias, y luego ya para el debate pues cualquier cosa que haga falta. Gracias. Bueno, ante todo agradecer a la Fundación Isidora Duncan que nos permita poner el contrapunto a los argumentos que acabamos de oír. Por otra parte, muy repetidos, por cierto, no es la primera vez que los hemos escuchado. Y poner el lado humano del impuesto. Podríamos estar allá aquí en los ordenadores material para aburrir, para todo lo que queramos, pero vamos a poner el contrapunto humano. A mí me gustaría, antes que hacer una exposición, tratar de rebatir algunas de las cosas que mi compañero hábilmente ha expuesto, ¿no? Para empezar, vamos desde el principio. Decía, esto es un impuesto que ya lo tenían los romanos, sí, curiosamente para financiar las guerras, y que después desapareció del sistema tributario romano, cuando se dieron cuenta de que aquello lo único que hacía era jorobar a la población. O sea que el impuesto ya cuando nació, curiosamente, era para pagar guerras, ¿no? Concretamente eran unas guerras civiles. Hablaba de que en 1987 se instauró el impuesto, no, se recuperó. Fue Felipe González quien lo instauró, creo que fue muy bien en el 87, pero fue posteriormente el señor Zapatero quien lo transfirió como método de financiación a las comunidades autónomas. Y ahí empezó la debacle. Empezó porque existía el impuesto, que ahora veremos por qué no tiene que existir. Pero ya la repanocha, yo hablo muy claramente, lo lamento, si a alguna persona quizá mi lenguaje pues no le parezca apropiado, ¿no? Ya fue que se transfiriera a las comunidades autónomas. Empezaron ya las comunidades, como él muy bien dice, algunas se dieron cuenta de que esto era injusto, de que esto lo único que hacía era penalizar la inversión, penalizar la generación de empleo, penalizar la riqueza y atentaba contra el ahorro, que es lo más sagrado y lo más fundamental que tiene una familia, ¿no? El poder trabajar para que tus seres vivan un poco mejor siquiera de lo que tú ya has vivido, ¿no? Bueno, pues como decía, no, es que esto hay que hacerlo porque es redistributivo. Mire usted, eso es falso. O sea, el impuesto desde su nacimiento está viciado, no es redistributivo. Yo les voy a decir por qué. Sencillamente porque los ricos no heredan. Así de sencillo. O sea, no conozco ni un solo rico y les aseguro que le hemos pedido dinero a muchos ricos para decir, oye, financia nuestra campaña, ayúdanos, y nunca nos han hecho ni caso porque ellos no tienen este problema. ¿Y por qué no lo tienen? Porque el Estado y las comunidades autónomas, a los poderosos, a los que verdaderamente se lo pueden permitir, ojalá fuéramos todos, pero no es así, les da los medios y las herramientas necesarias mediante sociedades instrumentales, mediante fondos financieros, mediante complejos entramados societarios para que esto no paguen. Y voy a poner un ejemplo. Hablaba de la Casa de Alba. La duquesa de Alba, Cayetana de Alba, no ha pagado porque dijo que vivía en Madrid. No, señor, la Junta de Andalucía reclamó ese impuesto. Y efectivamente, parte del año vivía en Madrid y otra parte del año vivía las dueñas en Sevilla. Pero ¿saben ustedes por qué no pagó? Porque un expresidente, o mejor dicho, pagó el mínimo, un expresidente del gobierno que instauró el impuesto, señor Felipe González, asesoró a Cayetano de Alba, como ha reconocido hace escasamente una semana en televisión, en La Sexta y en los medios de difusión y en La 4, para no pagar, no, para pagar el mínimo. Hombre, ojalá, si yo tuviera un expresidente que me eche una manita a la hora de hacer los papeles para no pagar, pues le estaría eternamente agradecido. O sea, fijaros qué dicotomía. El presidente de una nación que instaura el impuesto socialista, y no tenemos nada en contra de los partidos, evidentemente sí de aquellos que quieren mantener el impuesto, ayuda
a que los ricos y los poderosos de la teórica redistribución, y no nos olvidemos, para el Estado y para algunos señores, fundamentalmente redistribuir es muy bonito, pero claro, cuando redistribuyo lo de los demás, no toco lo mío. Ayuda a que ese impuesto no se abone. Luego lo de la redistribución, ya de por sí, falso. Cuando solo lo paga un ciudadano y los que deberían de hacerlo no lo abonan, es que algo está fallando. La recaudación, los servicios, la sanidad, la educación, los hospitales, los colegios, yo qué sé, que no llueva, o sea, todas las cosas que le podemos intentar hacer con esto, eso también es falso. Mire usted, si la sanidad, la educación, los hospitales o cualquier otra patraña demagógica que nos quieran, y no lo digo por ti, lo digo por los políticos, que nos quieran decir, fuera así, estarían en quiebra técnica el sistema. No tendríamos hospitales, la educación, que ya de por sí es mala, pues que ni la tendríamos porque no abriríamos escuelas. ¿Y saben por qué? Porque el impuesto no recauda ni siquiera ya a estas alturas el 0,2 del Producto Interior Bruto. Es decir, eso es una miseria. Hablamos de 2.000 millones, estaba hablando. ¿Cuánto es el presupuesto de las comunidades autónomas? Creo que son más de 90.000 millones. Oiga, ¿por qué no se preocupan de recortar de donde tienen que recortar en vez de robar al ciudadano? Y lo digo así de claro, el dinero donde tiene que estar es en el bolsillo de los ciudadanos, que es donde genera riqueza y que es donde se genera para el resto de la población en forma de nuestro gasto, pues un beneficio directo. No tiene que ser recaudado por un Estado sobredimensionado con 17 reinos de taifa y 2 que van por libre, que son Navarra y el País Vasco, 17 regímenes fiscales. Es decir, eso es una auténtica barbaridad. Pero es que podríamos seguir. El impuesto atenta directamente, como os decía, contra el ahorro y vulnera artículos de la Constitución española. Antes había aquí una persona que nos ha informado muy bien sobre lo que es la legalidad, el Banco de España. La Constitución española últimamente está de moda. En el debate que ha habido hace poco tiempo había un señor que salía con la Constitución en la mano, que a mí me recordaba a los que hacían la foto con el libro rojo de Mao, ¿no? Pero bueno, para el caso viene a ser lo mismo. El artículo 14 de la Constitución dice: todos somos iguales ante la ley. Se lo pasan a la piola. Es decir, cuando un señor que vive en Andalucía, y ahora no es que no paguemos, sino que se ha reducido al mínimo, tiene que tributar muchísimo más que un señor que viva en Castilla y León, que por cierto, teniendo un gobierno como el andaluz, sigue con los tipos al máximo, no se está cumpliendo. La Constitución dice que el artículo 33, el derecho a la herencia, sí, todos tenemos derecho a la herencia, sí, pero yo se la hiperregulo y se la robo, se la confisco, se la expolio. Luego, ahí tenemos un grave problema. Y el artículo de la igualdad decía: los impuestos deben de ser progresivos, justos y no confiscatorios. Qué bonito. A mí eso cuando lo oigo me suena: salvemos la ballena, que los casquetes polares pues no se deshielen. Qué bonito queda todo eso, ¿verdad? Pues la realidad es que no es nada de eso. Primero, no es justo cuando los que los tienen que pagar no lo pagan. ¿Quién queda? La clase trabajadora, nosotros, hablando claro, y la clase media. Por supuesto, no es redistributivo por la misma razón. Y además es confiscatorio. ¿Hay algo más confiscatorio que te quiten el esfuerzo por el que ha luchado tu familia toda su vida? No lo hay, ¿verdad? Y es confiscatorio porque una vez que se produce el impuesto, no nos engañemos, dice: oiga, es que usted puede renunciar. ¿Por qué tengo que renunciar? Oiga, lo que legítimamente me pertenece, ¿no? Una vez que se produce el impuesto, ya no hay marcha atrás, ya es un sí o sí. Aquí hablaban de que los bancos dicen: hombre, es que paga intereses sobre intereses. Eso lo hace la administración. La administración, cuando te multa porque no has podido pagar el impuesto, empieza a aplicarte un 5, cuando el banco te está dando un 0 y pico en cuenta corriente, ¿verdad? Y al año que viene volverá a aplicarte lo mismo sobre lo que queda, y al siguiente, y así sucesivamente. Y habrá veces en que te metes en un círculo vicioso, que a mí me recuerda a estas pobres chicas que traen de algunos países, en las que nada más que trabajan para la comida y el mantenimiento, y de ahí no salen, porque siempre están debiéndole dinero al señor que tiene el negocio, que actúa al más puro estilo mafioso. Pues aquí se trata de que la administración hace un planteamiento canallesco del poder. Vulnera además también los tratados de la Unión Europea. Oiga, si tan santo y tan bueno es el impuesto, ¿por qué fue condenada España por trato discriminatorio en el impuesto de sucesiones y donaciones con los ciudadanos residentes y no residentes? Yo le voy a decir las 2 normas que la condenaron. Libre circulación de capitales, es decir, que no podías ir con tu dinero a donde quisieras, da lo mismo que sea Alemania, España, Andalucía, Castilla y León. Libre circulación de capitales y libre elección de residencia. Es que hay dumping fiscal y Perico de los Palotes se ha marchado, que nos tendremos que ir a Portugal al paso que vamos a algún otro sitio así, ¿no? A vivir a otro sitio. Atentaba contra la liberación de ciencia. Ha sido condenado hasta por las propias instituciones europeas. Está deslegitimado por el pueblo.
se ha lanzado masivamente a la calle a protestar cuando ha conocido la verdad. Esto no es nuevo. Desde Felipe González se aplica el impuesto y después con más mala uva cuando fue transferido. Cuando las personas han visto la realidad, que no son ricos, que no son poderosos y que no son nada, es cuando se ha protestado. Los mismos políticos dicen, es que está deslegitimado, es que ahora lo vamos a cambiar porque se va a hacer justicia. No, oiga, hacer justicia sería hacer algo por los miles de afectados que hay. Economistas y expertos, Lacalle, Brown, Soriano, hay muchos más, también dan argumentos de peso. La misma declaración de Granada, en la que estamos hablando de un expresidente del Tribunal Constitucional y de un padre del derecho tributario español, ya dijo que se estaban aplicando los impuestos de una forma desorbitada y desproporcionada, entre ellos el de sucesiones. Pero es que así podríamos seguir en un suma y sigue sin acabar, ¿no? Tenemos que tener en cuenta además que cuando ya te ves en esta vorágine, que no se nos olvide, si te aplican el impuesto, ojo, estás perdido. Es decir, no tienes la dación en pago, luego no podrás entregar un bien, aunque ellos lo sobrevaloran, porque ellos ahora vamos a ver, voy a poner, para que os hagáis una idea, la filmina, a ver, y ahora hablaremos. ¿Cómo se hace esto? Porque este es mío, ahí va, ¿no? Bien, esos bienes son sobrevalorados, no habrá derecho de tanteo ni de retracto, te pondrán intereses, multa, empezarán con los embargos, aunque te subasten tu casa por una ínfima parte seguirás debiendo, en fin, entrarás en una vorágine de la que no podrás salir. Ahí tienen el famoso impuesto de sucesiones y donaciones que lo cobra toda Europa. Oiga, pues no lo cobra toda Europa. Hay más de 15 países donde ese impuesto no existe. Fijaros que hemos puesto una pequeña hoz y martillo al lado de algunos de esos países, evidentemente no es que tengan ese régimen ahora, pero todos aquellos que vienen del telón de acero, del Estado hiperregulado y distribuidor, lo han quitado. Por algo será, porque lo primero que quieren es ahorrar para su futuro, ahorrar para el futuro de sus hijos. Luego hay 15 países de la Unión que directamente no lo tienen y de ellos los 10 son del telón de acero. A partir de ahí, ¿qué nos queda? Que solamente España, Francia y Bélgica tenían el dudoso honor de tenerlo al máximo, ¿no? Y Francia, el señor Macron, ya ha anunciado que lo va a retirar. En el siguiente cuadro tienen España por comunidades. Esto ha cambiado, evidentemente acaba de haber unas elecciones. Pero fijaros cómo en Castilla y León, donde estamos, el impuesto de sucesiones está en unos límites muy altos comparado con el resto del territorio nacional. Ahí tenéis también unas imágenes de los partidos que hasta hace poco tiempo estaban gobernando. Siempre son partidos de la izquierda demagógica quien quieren mantener este impuesto, por aquello de que hay otros que lo quieren quitar. Pero en medio, ¿quién está? En medio está lo más importante de todo esto. En medio está el sufrimiento de las familias. Contra eso no se puede luchar. Es decir, yo le invitaría a usted y a los políticos, porque hasta ahora nadie lo ha hecho, a que bajen a la calle. ¿Me queda tiempo? ¿Voy bien? Vale. Que bajen a la calle, miren a los ojos de una familia y le digan, usted se lo merece. Esto es redistributivo. Con lo suyo va a funcionar la sanidad, lo que queda de siglo y un poquito más. Estos son casos reales. Y solo son unos poquitos que hemos sacado. Si queréis, tengo algunos que los puedo dar después, unos folletos. Es decir, los hermanos Pacheco, fijaros, la Junta de Andalucía les valoró en 1.000.000, creo que era 1.456.000, correcto, las viviendas, que esa es otra. Cuando estaban hablando antes de pagar impuestos, dices, ¿qué es lo que usted tiene? No es lo que tú tengas. Es lo que te dice la administración de turno que tú tienes. Porque claro, si son 10 euros en cuenta, oiga, mire usted, son 10 euros en cuenta, aunque como le he hecho antes la pregunta, a él también decía, se quieren hasta curar en salud para cuando huelen que te vas a morir que no la puedas tocar, pero eso es otra historia, ¿no? Es lo que dicen que tiene. Hoy una casa que en la calle puede valer un hotel, como era en este caso, que en un hotel que era una pensión, estaba valorada en unos 700.000 euros, aproximadamente de valor real, fue subastada, porque la Junta decía que valía 1.400.000, fue subastada en 2 ocasiones, se declararon desiertas y se la quedaron por 185.000 euros de manera directa. Es decir, te roban lo que es tuyo, porque hay que redistribuir, y se lo dan, porque no tiene además un duro para pagar, porque te están pidiendo una cantidad desorbitada, y se lo dan a un señor que viene, conocía a los morancos, ¿verdad? De Andalucía, decían los morancos, con el taco, es la palabra que empleaban, con la cartera bien llena, le pone el dinero a la administración de turno y se queda por el bien por 1/10 parte de su valor. ¿Por qué he puesto ese ejemplo? Porque ¿sabéis dónde ha acabado esa vivienda? En la Junta de Andalucía.
Hombre, curiosamente, el señor que la compró, que tiene unas empresas que se llama La Palmosilla, la empresa que compró esa pensión, se la realquiló. Hombre, son amigos, es amigo del presidente o era amigo de las cúpulas anteriores de la Junta, pero era coincidencia, ¿verdad? No seamos mal pensados. Pues se la alquiló a la Junta de Andalucía a 5.000 euros mensuales. Qué bonito, ¿verdad? Se los roba al pobre. A esta familia la dejó en la ruina, porque esta familia materialmente siguen debiendo cada uno 90.000 euros, puesto que al subastarse no se cubrió el bien, tienen todos sus bienes hipotecados y un señor amigo del poder y con el taco que no debería, sería uno de los que deberían de pagar estos impuestos, se libró. Y con eso pues tenemos más casos. Pero voy a ir un poquito más lejos. Cuando hemos dicho que es una cosa que es justa y los políticos, ¿por qué no le preguntamos a la señora Isabel Cela, ministra de Educación, que por qué tiene sociedades patrimoniales? O sea, estamos hablando de los ministros de España, no ya de Felipe González. Hombre, ya se fue hace tiempo, un expresidente del gobierno, el chaval pues le echó una manilla al duque, ¿no? No, a la Casa de Alba, no. Estamos hablando de que los propios ministros de España, a los que se les llena la boca diciendo que esto es justo, redistributivo y legal, tienen sociedades instrumentales. Isabel Cela tiene una. Pedro Duque, el señor que vino de las estrellas, que nadie sabe muy bien para qué vino, porque todavía no se le reconoce nada, pues tiene otra. María José Rienda, que si no la conocen yo les diré que es la secretaria de Estado para el Deporte, tiene otra. Y Nadia Calviño, pues tiene otra. Es decir, el mismo Estado se blinda y las mismas personas que defienden este impuesto se blindan para que cuando llegue el momento no solamente no paguen otra serie de impuestos que les tocaría pagar con estas sociedades instrumentales, sino que encima se libren también del impuesto de sucesiones y donaciones. No sé si había alguna. Ahí hablaban antes de las renuncias, porque voy tratando de decir algunos argumentos, aunque como les digo, pues tengo bastantes más, ¿no? Las renuncias, dicen, no, las renuncias son por deudas del difunto. Mentira, eso no me lo he inventado yo, esos son cuadros que son y están extraídos de las fuentes oficiales, ¿no? Para empezar, usted no puede saber qué renuncias son por deuda, porque simplemente el Consejo General del Notariado no lo publica. Es decir, que a mí me hace mucha gracia, dice, no, es que son deudas del difunto. Eso es mentira. ¿De dónde se saca usted el dato? ¿No lo ha dicho un notario? ¿Cuál? Ese dato no lo publican los notarios. Cuando usted va a un notario y renuncia, el notario le dice, hijo, ¿por qué has renunciado? Que es que tengo que rellenar una crucecita, ¿sabes? Que me piden. Falso. Luego ese dato no viene. El dato real es que desde que empezó la crisis, que es el gráfico de abajo, veis, hay que leerlo al revés, veis que la curva va subiendo, 2007... al 2016, que creo que estaba cerrado 17, las renuncias aumentaron un 420%. Y eso no los contabilizan en los que pagan, esos no entran, señor. Es decir, lo que usted contabiliza es que el impuesto ha afectado, esos son los que pasan por caja. Las renuncias, como no pasan por caja, no cuentan. Por tanto, ese dato no está contabilizado. ¿Por qué se disparó un 420%? Pues porque no había dinero. Es decir, yo tengo que recomprar mi herencia para que no me robe un Estado que hace un impuesto y una aplicación canalla del mismo para que no me robe lo que legítimamente es mío. Como no había dinero, como no se podía acceder al crédito, pues no te quedaba otra que renunciar. Y perdías todo aquello por lo que habían trabajado tus padres. Es decir, el gráfico de arriba es el que han publicado ahora el Consejo de Economistas. Fijaros que son muy cucos, solo recogen del 2010 al 2018 y ya dicen que se están produciendo sobre el año pasado, que fueron aproximadamente 430.000 herencias, unas 46.800 fueron renunciadas, es decir, casi 11 de cada 100 tienen que renunciar. Dice, no, por cargas del difunto. Mentira, las personas que morían con cargas tributarias, ya termino, son relativamente jóvenes. Tú cuando estás constituyendo un capital tienes 45 a 55 años, estás en plenitud de la vida. Normalmente se muere uno de viejo, o yo por lo menos aspiro a morirme de viejo, no sé ustedes. Entonces ahí ya ese capital está consolidado, ahí ya no hay deuda. Las herencias suelen estar limpias de deuda, ¿de acuerdo? Luego es falso. ¿Qué es lo que sí sucede? Y ese dato que estabas diciendo, es que las renuncias están aumentando. Claro que están aumentando, gracias a las bonificaciones. Porque antes, con 0 bonificaciones en muchas autonomías, hagas lo que hagas, o te quemas en la sartén o te quemas en el mango. Pero te quemas de esta forma, ¿qué voy a hacer? Nada. Ahora muchas familias están renunciando en favor, por ejemplo, de los hijos, para dividir la carga tributaria. Y esa es una de las razones
por las que han podido aumentar esas renuncias en zonas donde han bajado el impuesto, porque ahora es más fácil acceder al mismo, pero ni muchísimo menos porque eso viniera de antiguo y porque las herencias todas estuvieran envenenadas y tuviesen cargas tributarias que no se podían asumir. En definitiva, decían también, antes ponía algunos ejemplos, fijaros que cuando ganamos un dinero, coge Hacienda y te mete el IRPF. Bueno, me compro un piso, voy a comprar un piso, el 10% de transmisiones, jolín, lo vendo, las plusvalías. ¿Lo quieres donar? Donaciones, que eso está prácticamente en muchas comunidades un tema todavía por tocar, igual que los grados de parentesco. Si lo ahorras, pagas patrimonio. Bueno, pues solo me queda morirme, sucesiones. Es decir, el sistema está diseñado para esquilmar el bolsillo del ciudadano. Y no se nos olvide, 90.000 millones cuestan las autonomías. 90.000 millones. Ellos nunca se recortarán. ¿Saben lo que hace un ayuntamiento lo primero cuando llega al poder y lo harán ahora? Se ponen de acuerdo para los sueldos y para inmovilizar ese dinero para que no se lo vayan a quitar al año siguiente. O sea, yo primero cobro yo, servidora, y después ya veremos si queda algo para vosotros. No, lo que hay que hacer es las cuentas bien, y un país no deja de ser una gran economía, y como en cualquier economía doméstica, usted primero recorte sus gastos, atienda las necesidades básicas y después hablamos. Y el dinero donde tiene que estar es en el bolsillo de los ciudadanos. El impuesto de sucesiones y donaciones, que les quede claro y debe de levantarse Castilla y León, porque si no, sinceramente, vais a salir muy mal, es un robo institucional y no tiene justificación ninguna. Eso es lo único, yo creo, que podía decirlo. Las plusvalías, bueno, era la pregunta que quedaba del final, aunque han quedado algunas sin contestar. Las plusvalías, otro robo. O sea, oiga, ¿usted por qué paga una plusvalía? Las mortis causa no deberían de existir. Ya está, porque simplemente es que se ha muerto el titular. No es que se haya vendido, no hay un beneficio económico a corto plazo, no hay nada. Si nos ha muerto el titular y pasa a mí, que sigo viviendo en la misma casa que mis padres, o yendo al mismo apartamento. No, joróbate y paga plusvalía. O sea, tremendo. O sea, miremos como miremos, es un despropósito. Sí, gracias. Bien, muchas gracias a los dos. Lo que vamos a hacer, como no es que vayamos demasiado sobrados, podemos abrir algún turno de preguntas y después en el turno de respuestas podéis también responderos mutuamente, si os parece bien, ¿vale? ¿Levantáis la mano quien quiera hacer alguna pregunta? Allí tenemos una palabra. Buenos días. Yo quería preguntarle, cuando se tiene una cuenta bancaria a nombre de padres e hijo y por el motivo que sea se acuerda hacerlo así y hay distintos ingresos y pagos de los tres, cuando, por ejemplo, un padre o los padres fallecen, al revisarlo la Junta, al hacer la transmisión, ¿ellos ahí interpretan que puede haber donación y puede haber alguna penalización o no tiene por qué? Vamos a acumular varias preguntas y gracias. ¿Más preguntas? ¿Vale? Le contestamos a ella, ¿no? Sí, pero un momentito. Vale, yo tengo un par de ellas también, por si acaso no había del público, yo traje. Bien, la primera, para Rafa, para el primer ponente, ¿qué opinión te merece que tiene? Bueno, pues sabes que en algunas autonomías, por ejemplo en Galicia, es posible adelantar la herencia estando en vida. Entonces, esa herencia en vida lleva implícita una exención que no existe cuando es pues por causa de muerte, ¿no? ¿Qué opinión te merece en concreto ese aspecto legal en cuanto a sus efectos redistributivos, algo que mencionábamos antes, ¿vale? Si es que tienes una opinión, porque igual es muy concreto. De hecho, yo sé que esto pasa en Galicia, no sé que pasa en otras autonomías, pero no sé en cuáles. Sé que en Galicia sí. Y a Juan Carlos. Había aquí, claro, traje una, porque había estado también leyendo el dossier que mandaste a la Fundación y pensaba que buena parte de los argumentos que mencionabas eran aplicables también al IRPF. ¿Por qué no proponer también abolir el IRPF en ese sentido? Tenía razón, lo que ingresamos el año pasado por sucesiones y donaciones fueron 2.700 millones de euros, que efectivamente es un 0,2% del PIB, pero hay que tener en cuenta que España tiene un déficit de ingresos
ingresos públicos de 90.000 millones de euros en comparación a la media de la Unión Europea. Abolir figuras tributarias en este país es factible y es, aunque a costa de esa abolición nos alejemos aún más de la media de los países de nuestro entorno. Y ahora sí, empezaremos con Rafa y después Juan Carlos. Vale. La pregunta, en primer lugar, sí. No me ha quedado claro porque pensaba que estabas hablando de herencia, pero luego me pareció que era como donación. O sea, si varias personas están en una cuenta corriente y una de esas personas fallece y ese dinero se transmite a las otras personas que están en la cuenta corriente, yo entiendo que, salvo que se demuestre otra cosa, y teniendo en cuenta que ambas, y teniendo en cuenta que todas sean titulares de esa cuenta en las mismas condiciones, lo lógico sería dividir las partes iguales. Si yo estoy en una cuenta con mi padre y un hermano, por ejemplo, y se muere mi padre, entiendo que 1/3 de esa cuenta sería la que podemos atribuir a mi padre, y entonces yo heredaré 1/6 y mi hermano heredará otro 1/6. Entiendo que es lo más razonable, salvo que se pueda demostrar otra cosa. ¿Pero donaciones en qué sentido? Yo entiendo, salvo que me quiera decir un caso ya muy concreto, yo entiendo que la división debería ser de esa forma. Y luego, bueno, el hecho de ya donaciones ya sería una cuestión en vida, es decir, si a mí, por ejemplo, hay una cuenta con 200.000 euros y a mí, que es de mi padre, y mi padre me pone de cotitular, pues en el fondo me está donando la mitad de ese dinero. Ese dinero puede existir a base de tiempo, pero en un principio igual cuando se abre la cuenta hay menos dinero y se van haciendo ingresos por parte de un titular y de otro titular al ser indistinta, y no se hace donación porque se entiende que las 3 personas están de acuerdo en utilizar la misma cuenta conjunta. Luego no sé si Hacienda esto lo entiende como donaciones al no estar documentado. ¿El dinero que va entrando en la cuenta, quiere decir? Sí, pueden ser nóminas, pensión de uno, de otros. Me refiero que esto Hacienda lo toma como donaciones o no tiene por qué. Si los titulares entienden que es así como quieren llevarlo, que la cuenta es conjunta y ya está. Yo entiendo que salvo que haya... Yo no sé cuál es la práctica de la agencia tributaria, de Hacienda. Y además supongo que al ser donaciones dependerá incluso un poco de cada comunidad autónoma. No sé si Juan Carlos tiene alguna información más concreta. Sí, las donaciones, vamos a ver, el dinero en las cuentas cuando son conjuntas, lo primero que pasa es que te lo inmovilizan. O sea, la administración de turno, lo peor que puedes hacer es llegar a un banco y decirle, con todo el dolor de tu corazón se ha muerto mi familiar, porque automáticamente el del banco se da por enterado y, como muy bien había dicho, se curan en salud, hacen cataplín y paralizan las cuentas. Y ahora resulta que tú no puedes acceder a esa cuenta bancaria, salvo que te autorice la autonomía de turno o el gobierno de turno, la administración o como queramos llamarlo, para disponer de tu propio dinero. Técnicamente depende mucho, y también de las autonomías, del tiempo que hayas permanecido en esa cuenta. Es decir, si en una cuenta que tiene 100.000 euros, pues resulta que te da de alta tu madre y dice, bueno, pues hijo, vas a estar conmigo en la cuenta, no se lo creen, porque ahora resulta que fallece a los 3 días la buena señora, a los 3 meses, es todo una lógica, ¿no? Depende del tiempo, pero cuando ya hay un tiempo, y normalmente que sea superior al año, porque te toman el saldo medio de los últimos 12 meses, que esa es otra. O sea, porque un señor puede tener un ingreso puntual porque ha vendido un campo de melones y le han entrado 20.000 euros, lo ha cogido y se lo ha gastado. ¿En qué? Oiga, ni idea, cogió el dinero y se lo gastó. ¿Yo qué quiere que le diga? Se fue a dar una vuelta por el mundo. Pero a usted le imputan esos 20.000 euros porque estaba dentro de la cuenta bancaria en los 12 meses anteriores a que se produjera el óbito de la persona, ¿no? Pues por eso te quería decir que siempre que haya pasado un año es más disimulable, pero si no, lo que deben de hacer es dividen por 2 y tú solo tributas, si ha pasado ya ese año, tú solo tributas por la mitad que te correspondería como titular. Otra cosa es que eso sea así o no, Hacienda puede escarbar y puede decir, oiga, es que aquí nada más que entraba la nómina de la pensión de su señora madre y usted no ha puesto de un duro y no nos lo creemos. Pero lo normal es que si ha pasado más de un año no se compliquen tanto la vida. Como donaciones solamente entraría en el caso de que quitaras al titular. Es decir, yo estoy con mi madre en una cuenta, con mi padre, y ahora resulta que mi madre se borra y me deja a mí, donación.
Y las donaciones en España tributan muchísimo más que en las sucesiones. Ponía el ejemplo gallego. En Galicia todo el mundo ha corrido a donar, en Andalucía estamos empezando a hacerlo. Pero ojo, que las donaciones significan un incremento de patrimonio para la familia, que lo tienes que hacer muy bien para que fiscalmente eso después te sea rentable. Evidentemente, ante el robo de que te expolien y te quiten lo que es tuyo y pagar las donaciones, nosotros aconsejamos en aquellas autonomías donde se pueda que se haga, es decir, que se done, pero no en todas. Por ejemplo, en Castilla y León, Leonar es muchísimo más gravoso que heredar. Ahí tenía unos gráficos que no sé si a lo largo de esto lo voy a intentar recuperar. Si donas, te crujen. Si hereda, también te crujen, pero algo menos. Sí, el miedo es que te digan que esa pensión que ha estado cobrando tu padre o ese dinero que has ingresado tú, que ha sido una donación de uno a otro y no la has documentado y sancionen, digamos, después al fallecer. Si investigan, sí, si no, no. Es decir, lo que te mandan es una carta muy simpática diciéndote que tiene una sanción, que viene con su multa y a partir de ahí. Pero normalmente se van a los últimos 12 meses. Si los 12 meses, normalmente, que no quiere decir que lo haga y varía de las autonomías, los dos eran titulares, no suelen tirar más para atrás, salvo que le abra los ojos al señor de Hacienda, porque eso no sé si lo sabéis, ellos cobran una cosa muy graciosa, el plus de productividad. Tiene narices. El plus de productividad es como si yo os digo, me vendes 20 melones y te doy la comisión, exactamente igual. Es decir, cuanto más consigo recaudar como una ave de rapiña, a final de año me cae mi plus de productividad, que significa que yo he hecho bien mi trabajo, o sea, que te he robado todo lo que he podido y un poco más, y me llevo un dinerito extra a mi casa. O sea, pues ojo con el que te toque, porque hay quien dice, a ver, aquí cabía 100.000 euros, vamos a rascar. Porque a lo mejor eso es el viajecito a Mallorca con la mujer que se puede pegar ese año. Yo lamento, pero hablo muy claro, pero que me diga un funcionario donde están cobrando lo que es mentira. No, es que no son comisiones, no la llame comisiones, llámalo regalo de la administración de turno por lo bueno que eres, hijo mío. Venga ya, hombre, por Dios, manera de engañar a las personas. Gracias. ¿Sigo? Vale, bueno, ya que estamos hablando de productividad, tiene un tope, es decir, a partir de cierto nivel no se siguen cobrando nada más, ninguna comisión. Sí, ahí dejan de sacrificar a las personas. Precisamente, déjame, no me interrumpa, ¿no? Gracias. Precisamente para evitar ese tipo de cosas. Yo soy bastante crítico en ese plus, sobre todo, no tanto por eso, porque a mí me parece que, bueno, dentro de cierto, después si no nos quejamos de que los funcionarios están todo el día mano sobre mano, ¿no? Pues habría que incentivarles un poco. Yo lo que sería es combinar eso con otra cosa, que es, vale, tú a lo mejor has sacado un montón de dinero, pero luego te lo han tumbado todo en los tribunales. Eso también habría que tenerlo en cuenta, es decir, un plus que sea sí, de productividad, porque tú estás ahí para currar y tu trabajo es descubrir si la gente está pagando o no, también ayudarle a que pague, pero si estás siendo un kamikaze, evidentemente no te deberían dar ese plus. Si luego todo lo que tú haces te lo echan abajo los tribunales porque lo haces mal, que te quiten ese plus. Esa es mi opinión personal al respecto. Bien, más cosas. He ido apuntando un montón de cosas que ha ido comentando Juan Carlos, pero ya llegó un momento que estaba desbordado. Así que voy a empezar por lo que decía Luis. La herencia adelantada, bueno, en principio, que yo entiendo que el hecho de que tribute menos es un poco para fomentar que la gente contrate un abogado y planifique la herencia. Lo cual, bueno, pues si alguien se puede permitir el abogado, pues mejor para él o ella, y evidentemente pues tendrá ese beneficio. Yo creo que debería haber una tributación lo más equivalente posible de las donaciones y de las herencias, porque al final no dejan de ser la misma cosa, entiendo yo. Pero bueno, de hecho, bueno, si alguna tiene que tributar un poco menos en la herencia, precisamente porque es inesperado, tú no sabes cuándo te vas a morir, pero sí puedes decidir cuándo donas. Más cosas. Financiar las guerras, sí. El IRPF se crea para financiar las guerras también. Con lo cual, según eso, bueno, pues me sumo a la pregunta de Luis. Entonces, cada vez tenemos más argumentos para quitar el IRPF. Por cierto, no fue Zapatero el que cedió el impuesto de sucesiones a las comunidades autónomas, sino que fue Aznar con el PP en el 96, cuando pactó con CiU para... Zapatero fue el que le dio las máximas ampliaciones. Sí, por supuesto. Esto, vamos, es que es una cosa totalmente independiente de los partidos políticos. Cada uno ha ido incrementando la descentralización del tributo y hemos llegado a la situación en la que estamos, que yo entiendo que es deleznable, porque al final hay unas diferencias de trato que son brutales y que evidentemente hay que revertir. Hay que revertir, insisto, armonizando el impuesto, no cargándolo. Vamos a ver, dices, el impuesto es un robo porque el dinero tiene que estar en el bolsillo de los ciudadanos. Bueno, hay gente que no tiene dinero en los bolsillos.
con lo cual no le puedes quitar dinero porque directamente no lo tiene. En España hay casi 1,5 millones de niños, que evidentemente no es por su culpa, porque ya podemos entrar en si es culpa o no de una persona que tiene 40 años y es pobre, ser pobre, yo entiendo que no, pero bueno, un niño que es pobre evidentemente no tiene culpa de eso. Pues hay en España casi 1,5 millones de niños en situación de riesgo de pobreza extrema. ¿Qué quiero decir con esto? Que necesitamos un Estado que pueda, que tenga los recursos necesarios, y en España tenemos unos recursos, un gasto público inferior a la media de la Unión Europea, que pueda cubrir las necesidades de estas personas. Y para eso la solución no es ir quitando más impuestos, sino por el contrario fortalecer los que ya hay. Evidentemente hay mucha injusticia en la aplicación del impuesto de sucesiones y donaciones. Evidentemente el poder político está conchavado con el poder económico. Yo vivo de alquiler, yo no gano nada defendiendo el impuesto de sucesiones y donaciones. Si yo no me voy a hacer rico con esto. Pero hay que hacer algo al respecto, y ese algo al respecto no es suprimirlo por completo. Antes has dicho, no conozco ni un rico que pague el impuesto. Antes he puesto 2 ejemplos. Los hijos de Rosalía Mera y el sobrino de quién? de Rosalía Mera, la exmujer de Amancio Ortega. No, yo no lo he puesto de ejemplo allá. Lo he puesto yo de ejemplo, lo he puesto tú, de bien. gente rica que ha pagado. Concretamente, entre los 2 hijos pagaron 100 millones de euros a la agencia gallega. Y el sobrino del propietario del Corte Inglés, que pagó 40 millones de euros a la hacienda madrileña. O sea, sí hay ricos que pagan, y evidentemente si el impuesto es un queso gruyère, va a ser más fácil que no paguen. Evidentemente hay muchísimos mecanismos para que los ricos no paguen. Y yo, si de aquí, por ejemplo, puede ser una plataforma contra la SICAF, por ejemplo, pues me parecía de puta madre, con perdón. O sea, porque que hay un vehículo de inversión que se usa de manera fraudulenta para que gente millonaria invierta y tribute por la inversión, por el beneficio de la inversión, un 1%, pues a mí eso me parece deleznable. Y antes que lo digas tú, lo digo yo, fue Solbes, con el PSOE, el que le quitó a la agencia tributaria la capacidad de comprobar si esas SICAVs eran o no fraudulentas a la agencia tributaria, porque muchísimas lo son. En teoría es un vehículo de inversión colectiva, en la práctica es un señor que pone el dinero, o 2 o 3, y hasta los 100 que exige la ley, pues gente que está ahí por estar. Más cosas. Vamos a ver, ¿va contra el ahorro? Bueno, yo podría decir igualmente que el impuesto, que abolir el impuesto de sucesiones desincentiva el ahorro, porque si yo sé que voy a heredar por completo lo que mi padre me deje, pues ¿para qué voy a esforzarme yo? Al final, si hay una transferencia intergeneracional de riqueza, si ponemos un impuesto más grande, pues estaremos fomentando el ahorro del hijo, del heredero, y si no creamos este impuesto, estaremos desincentivando el ahorro del hijo, del heredero. Y luego, sí, evidentemente, 2 cosas más. Y vamos terminando. Igualdad, sí, evidentemente, hay una desigualdad brutal, vamos a arreglarla. Si quitamos el impuesto, estaremos creando desigualdad, como he dicho antes, entre quien gana un sueldo y quien hereda un dinero, entre quien compra una casa y quien la hereda. ¿Qué hacemos con esa desigualdad? Porque eso también iría contra el principio de igualdad de la Constitución, del artículo 14 del artículo 31, digo yo. Y ya la última, estoy de acuerdo con la dación en pago. Yo creo que sería genial usar un mecanismo de acción en pago y además así crear vivienda social por parte de las comunidades autónomas, que son las que tienen la competencia. Y las renuncias. Si las renuncias van subiendo, aunque quitemos el impuesto, evidentemente el impuesto podemos deducir, aunque evidentemente nadie sabe por qué renuncia cada una de las personas, tanto tú como yo no lo sabemos. O sea, cuando tú dices, la gente renuncia por esto, es tan cierto... que se renunciaban por deuda y cosas así. Sí, bueno, eso lo dicen los notarios. Pero los notarios no lo publican el dato. Bueno, no lo publican en datos, pero lo publican en entrevistas. Lo que quiero decir es que tu información sobre por qué la gente renuncia y la mía tienen la misma validez. ¿Vale? Entonces, partiendo de eso, sí es cierto que aunque va bajando el impuesto, van creciendo las herencias. Pues igual no hay tanta correlación entre una cosa y otra. Gracias, Juan Carlos. ¿Qué? No voy a hacer. Es que si entramos en un debate estaríamos ahora y no se trata de eso. Mira, la renuncia efectivamente te da una opinión, porque además se está haciendo, al haber bajado el impuesto,
una de las fórmulas de que en aquellas autonomías, por ejemplo León, donde todavía se está pagando por muchas cosas que haya habido, o en otras que están también haciendo las modificaciones, aquello disminuya es renunciar en favor de los hijos. Por tanto, donde antes, aun renunciando en favor de los hijos, te crujían, y era el caso de Andalucía, da igual que renuncie en favor de los hijos o no, porque te van a crujir. Ahora, si yo renuncio en favor de mis hijos, efectivamente divido el capital hereditario y por tanto pago menos. Esa puede ser una explicación, como tú has dicho, tan válida como la otra. Y ya termino, el IRPF. El IRPF no es un hecho súbito, ni fortuito, ni causal. Es decir, yo trabajo, pago. Bueno, a nadie le gusta, pero se entiende que es así. El impuesto de sucesiones te lo crujen en el momento que fallece alguien, con independencia de tu capacidad económica. O sea, si tú pagas IRPF, tú has ganado para pagar ese IRPF. Que no estoy de acuerdo, yo soy enemigo de los impuestos injustos. Pero si heredas, nadie sabe si tú tienes capacidad o no, porque puedes estar en la más absoluta ruina, la herencia de tu familia salvarte esa situación económica y te van a crujir, porque te van a pedir dinero donde tú no tienes para pagar. Luego, ese principio de teórica igualdad pues no quedaría cumplido. Y así podríamos seguir muchas más horas, porque claro, es bueno, ¿no?, que después cada ciudadano pues saque sus propias conclusiones. Vale, pues me estaba haciendo ya señales aquí. Perdón, que me lío con los micrófonos. Me estaba haciendo señales Daniel, así que entiendo que debemos desalojar el edificio en orden y de uno en uno, ¿no? Bien, muchísimas gracias a los dos ponentes. Creo que hoy hemos aprendido todos mucho acerca de la cuestión que está en liza, ¿no? Así que, bueno, pues gracias a que ambos han sido verdaderamente didácticos. Muchísimas gracias, Juan Carlos, muchísimas gracias, Rafael, y muchísimas gracias por vuestra atención. Gracias a vosotros y disculpad.